Muy buenos días, compañeros, docentes. En este momento le vamos a abordar al tema en cuanto al procedimiento verbal establecido en la Ley 734 del 2002 y pues con los cambios o diferencias que tiene ahora con el nuevo Código General Disciplinario. Hay que decir que vamos a abordar este tema teniendo en cuenta tres puntos específicos. El primero, en cuanto a una introducción y causales de procedencia de este procedimiento verbal. El segundo, respecto al auto de citación a audiencia. Y por último, cómo se da el trámite del procedimiento verbal disciplinario. El grupo está conformado por Sandro Montero, Paula Andrea Cruz y quien les habla, Alejandro Ortiz Andrade. Como introducción, comenzaré diciendo que el Código Disciplinario Único establece tres clases de procedimientos. En principio encontramos el procedimiento ordinario, a diferencia de los procedimientos especiales. Dentro de los procedimientos especiales encontramos el procedimiento verbal, el procedimiento especial que se realiza ante el Procurador General de la Nación y por último el procedimiento especial contra altos dignatarios del Estado. Al respecto, entonces, como les dije, le abordaremos el procedimiento verbal, el cual en principio comenzaré diciendo que se encuentra regulado en el artículo 175 y subsiguientes de la Ley 734 del 2002. Respecto al procedimiento verbal, encontramos unas características que son esenciales de este. La primera es que se realiza en audiencia pública, es decir, que pueda asistir cualquier persona, incluso quien interpone la queja. Sin embargo, la intervención de esta persona solamente se va a limitar a la ampliación de la queja, a aportar pruebas o en el caso de que haya un autoarchivo o un fallo absolutorio, llegar a poder impugnarlo. Ahora, también puedo decir que cuenta con unos principios, el cual es la oralidad, lo cual el legislador lo plantó con el fin de que en su libertad configurativa establecer ciertos procedimientos, darle como tal una economía procesal, una celeridad y eficiencia a la hora de tramitar este tipo de procedimientos. Entonces, refiriéndonos al procedimiento verbal, hay que establecer quiénes son competentes para tramitar este procedimiento verbal. En la Ley 734 del 2002 establece que pueden tramitarlo las oficinas de control interna en cuanto a la entidad que está escrita ese funcionario, ese servidor público, el sujeto disciplinable, o también la Procuraduría General de la Nación o las personerías, ya sean distritales o personerías municipales. Ahora, partiendo de lo dicho anteriormente, de lo que ya les he manifestado, debo decir que para que determinado asunto que esté en conocimiento de las autoridades disciplinarias se rija bajo el procedimiento verbal, este debe llegar a analizar ciertas circunstancias o que se enmarque dentro de las causales establecidas en el artículo 175 de la Ley 734 del 2002. El cual se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 del 2012, este es el Estatuto Anticorrupción. Ahora, como primera causal encontramos en el inciso primero del artículo 175 establece que este se da cuando el sujeto disciplinable ha sido sorprendido durante la comisión de la falta disciplinaria o con elementos, instrumentos o efectos que provengan de la comisión de esa falta. Entonces, ¿en qué nos están marcando esto? Nos están marcando una causal llamada o una figura llamada flagrancia, que debo decir que la Ley 734 se establece no como tal, no toma el tema de la flagrancia, no lo norma, no lo reglamenta, por lo cual debemos hacer uso de la remisión normativa establecida en el artículo 21 del Código Disciplinario Único. Entonces, partiendo de este punto, debemos acudir a la ley, al Código de Procedimiento Penal, esto es a la Ley 600 del 2000 y a la Ley 906 del 2004, que establece 5 eventos de flagrancia. Entonces, ¿cuáles son esos eventos de flagrancia? En primer lugar, encontramos que aquel que se refiere cuando la persona es sorprendida, aprendida durante la comisión del delito,
pero pues como estamos hablando en materia disciplinaria, entonces cuando debe entenderse cuando la persona, el sujeto disciplinable, ha sido sorprendido durante la comisión de la falta. El segundo caso de flagrancia que se establece en el Código de Procedimiento Penal se refiere cuando la persona ya ha sido sorprendida o individualizada durante la comisión del delito o aprendida ya sea mediante persecución o señalamientos por la víctima u otra persona, por la víctima u otra persona. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En este evento pues ya sea en materia disciplinaria cuando ya ha sido otra persona quien ha individualizado a ese sujeto disciplinable en la comisión de esa falta, más no se le ha aprendido, se le ha, digamos, aprendido, sí, en la comisión no se le ha sorprendido en la comisión de esa falta. Ya el tercer evento se refiere a cuando la persona, el sujeto disciplinable, es sorprendida e individualizada, ya sea con instrumentos, huellas, que se encuentren derivadas de la falta disciplinaria. Es decir, que establece que la persona sea, digamos, individualizada porque contiene algunos elementos que provengan de esa comisión, de esa falta. Ahora, el evento de flagrancia se refiere cuando la persona, el sujeto disciplinable, haya sido sorprendido o aprendido a través de videocámaras de seguridad u otros que se encuentren en la dependencia, ya sea en lugares públicos abiertos o en privados en los cuales ya requiere la autorización del propietario. Como quinta y última causal que establece el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, se refiere a que se está inmerso en flagrancia cuando la persona haya sido sorprendida en un vehículo que haya sido utilizado antes para huir de la comisión de la conducta, en este caso pues de la falta. Sin embargo, hay que decir que estos eventos deben, digamos, interpretarse conforme a las normas disciplinarias, entonces no en todos los casos se va a poder hacer, digamos, se va a poder entrar o verse inmerso el sujeto disciplinable en una causal de flagrancia. Entonces por eso se hace la precisión que en cuanto a esta causal de procedencia de flagrancia, el sujeto disciplinable puede que se encuentre en el lugar de los hechos, entonces en la comisión de la falta disciplinaria, luego ya sea por la identificación e individualización de ese sujeto disciplinable que haya sido por la víctima. Entonces en este caso ese sujeto que lo ha sorprendido, individualizado, ya sea la víctima que lo señale directamente, pues deberá, lo que le queda, pues como no se puede aprender porque no estamos hablando de materia penal, lo que le queda es la obligación de acudir a las autoridades competentes con el fin de que rinda, de informar a las autoridades competentes con el fin de que rinda ya una declaración bajo juramento, con el fin de que se dé apertura a la investigación y en consecuencia se declare testigo, se considere testigo a esta persona, y pues con este testimonio ya hay lugar a que se pueda abrir la investigación disciplinaria y incluso se cite audiencia para tramitar bajo el procedimiento verbal. La segunda causal de procedencia que se encuentra en el inciso primero del artículo 175 del Código Disciplinario Único es la confesión. Entonces, respecto a esta figura hay que manifestar que se encuentra como medio de prueba autorizado por la Ley 734 del 2002, el Código Disciplinario Único, pero como tal este código no lo ha desarrollado, por lo tanto debemos acudir a la remisión normativa establecida en el artículo 21 del Código Disciplinario Único, y es la Ley 600 del 2000, es decir, el Código de Procedimiento Penal, que regula esta figura de la confesión y establece los requisitos que debe contener esa confesión. El primero de los requisitos que establece la Ley 600 del 2000 es que quien recepcione esa confesión debe ser un funcionario judicial, pero pues haciéndose una interpretación y trayéndolo o incluyéndolo en el ámbito disciplinario, pues entonces debe ser una autoridad disciplinaria que puede ser pues la Oficina de Control Interno, que es competente, ya sea las personerías distritales o municipales o incluso la Procuraduría General de la Nación, pues quien debe hacerse ante esos funcionarios para que la confesión tenga validez. Ahora, el segundo requisito
que se refiere a la confesión es que éste debe estar asistido por el defensor, según el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, frente a esto en materia disciplinaria ha habido muchas discusiones y divergencias. Por ello, en un concepto que rindió la Procuraduría General de la Nación en la consulta 97 del año 2005, estableció que en materia disciplinaria no es necesario para la validez de la confesión que el sujeto disciplinable se encuentre acompañado o en presencia del defensor público. ¿Por qué? Dice la Procuraduría establece que como tal en la libertad configurativa, digamos, del legislador, estableció esta serie de procedimientos con menor rigurosidad y en consecuencia nunca en la ley, o sea, en la ley 734 no establece la obligatoriedad de la presencia del defensor digamos, a lo largo del proceso. Por lo tanto, en la confesión tampoco debe estar presente. El tercer requisito se refiere a que le sea informado al sujeto disciplinable ese derecho que tiene, el derecho constitucional que tiene a no autoincriminarse a sí mismo. Es decir, que la autoridad disciplinaria le debe manifestar a ese sujeto disciplinable pues que no está obligado a declarar contra sí mismo o aceptar la responsabilidad que tiene de los presuntos hechos con incidencia disciplinaria que se le están investigando. Como cuarto requisito y último que establece la ley 600 del 2000 en su artículo 280, pues se refiere a que esa confesión debe darse de manera consciente y voluntaria, es decir, que el sujeto disciplinable no tenga ninguna coacción, ya sea física, psicológica, que se encuentre en un estado de conciencia que le permita determinar o decidir si acepta o no la responsabilidad de los hechos pues, que se le imputan con incidencia disciplinaria. Esto pues en cuanto a la causal de confesión, pues como les decía no se encuentra regulado en la ley 734 del 2002, por lo tanto pues acudimos a la ley 600 del 2000. Sin embargo, y más adelante les explicaré, hubo unos cambios con el nuevo Código General Disciplinario, el cual ya entra a regular la materia como tal, la figura de la confesión. Ya respecto a la tercera causal que establece la ley 734 del 2002 frente a la procedencia del procedimiento verbal, entonces encontramos las faltas leves. Entonces, según el artículo 175 del Código Disciplinario Único, establece que se debe tramitar el procedimiento verbal cuando se trate o cuando el operador jurídico se encuentre frente a la comisión, frente a la presunta comisión de una falta leve. Es decir, que el operador jurídico, el sujeto, el funcionario público que sea competente para adelantar la acción disciplinaria debe analizar la conducta de ese sujeto disciplinable teniendo en cuenta los hechos y perfilando esa conducta a una posible falta. Entonces, para ello tendrá que recurrir al artículo 43 del Código Disciplinario Único, el cual establece los criterios de gravedad y criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Entonces, teniendo en cuenta ya estos criterios, primero pues bueno, voy a entrarles a explicar a qué corresponde o a qué hace referencia esos criterios de gravedad o levedad de la falta. En primer lugar, encontramos el criterio respecto del grado de culpabilidad, lo que quiere decir que el funcionario debe determinar si esa conducta del sujeto disciplinable fue cometida con dolo, con culpa grave, con culpa gravísima o con culpa leve. Entonces, determinando esto, asimismo irá como, digámoslo así, inclinando la balanza frente a si la falta cometida, la presunta falta cometida por el sujeto disciplinable se va encuadrando como falta leve o como falta grave. Ahora, como segundo criterio encontramos la naturaleza esencial del servicio. ¿Qué quiere decir con la naturaleza esencial del servicio? Que debe verificar entonces aquí el operador jurídico, analizar qué función cumplía ese sujeto disciplinable. ¿Qué quiere decir ello? Si estamos frente a una función que es de carácter esencial, pues nos encontraremos posiblemente, digamos, se irá inclinando también como la balanza frente a una falta grave. Ya a diferencia si se trata de una función o un servicio que no fuera de carácter esencial, pues nos encontramos ya frente, digamos, un criterio de determinar, digamos, como más leve la falta. Ahora,
Como tercer criterio encontramos el grado de perturbación del servicio, que hace referencia como tal a esa afectación que haya causado con ese actuar reprochable, ese sujeto disciplinable, al servicio, como tal, a ese servicio que él prestaba. Como cuarto criterio establecido en el artículo 43 del Código Disciplinario Único, encontramos en cuanto a la jerarquía que tenga o haya tenido el servidor público dentro de la entidad. Entonces, entendemos que el operador jurídico, el titular de esa acción disciplinaria, tendrá que, en aquellos casos en los cuales el funcionario, el sujeto disciplinable, tenga, digamos, un cargo de dirección, que sea que direccione esa entidad, pues estamos frente a una falta grave, a diferencia que cuando no lo tenga, no tengan cargos que ese sujeto disciplinable no tenga cargos de direccionamiento, de mando, pues se va a entender, digamos, como una falta leve. Ahora, el quinto criterio que encontramos es en cuanto a la trascendencia social de la falta o el perjuicio que esta falta ha causado, pues entendiendo que la función pública tiene como tal o reviste un interés general, un interés de la comunidad, pues teniendo en cuenta esa afectación que hubo con esa comisión de esa falta, pues asimismo se inclinará la balanza respecto a la gravedad o levedad de la falta. Otro criterio establecido en la Ley 734 del 2002 establece es en cuanto a las modalidades o circunstancias en las que se comete la falta disciplinaria, es decir, toca ver qué circunstancias específicas se presentaron dentro de esa comisión de la falta para así mismo ir grabando o ir determinando si la falta es grave o la falta es leve. El séptimo requisito, entonces, encontramos los motivos determinantes del sujeto disciplinable en cuanto a la comisión de la falta. Entonces se refiere a qué lo llevó a ese sujeto disciplinable a la comisión de esa conducta pues, de reproche disciplinario. Y por octavo criterio y último, encontramos en cuanto la falta se realice con intervención de personas, cuando la falta se realice con intervención de personas, ya sean particulares o servidores públicos. En este caso, pues, se entrará a determinar que cuando la persona, el sujeto disciplinario, ha cometido la falta con varios autores, pues entonces la gravedad va a ser mayor, a diferencia que cuando lo ha cometido pues él solo, en ese caso pues va, digamos, a entrar a determinarse, digamos, como ya una falta pues de menos gravedad. Entonces hay que analizar o ponderar todos estos criterios para entrar a determinar pues el operador jurídico si se encuentra frente a una falta leve o frente a una falta grave. Dado el caso que se llegue a encontrar frente a la falta leve, pues es deber iniciar trámite bajo procedimiento verbal. Compañeros, prosiguiendo con la exposición, como les expresaba anteriormente, pues la idea es hacer la comparación de lo que renovó o de las diferencias entre la Ley 734 del 2002 con la nueva ley del Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2019. En materia general, debemos establecer que el proceso en la Ley 734 del 2002, el procedimiento verbal, se establece o se determina conforme unas causales establecidas en el artículo 175 del Código Disciplinario Único. Estas son la confesión, las faltas leves, algunas faltas gravísimas, la flagrancia, o cuando existan los requisitos sustanciales para poder proferir pliego de cargos. Ahora, con la Ley 1952, no son necesarias tener en cuenta esas causales, pues solamente se establece un único procedimiento general para todo tipo de asuntos, sin tener en cuenta la clase de falta, si hay lugar o no a confesión o si hay o no flagrancia. Entonces, les voy a explicar, digamos, las diferencias en cuanto a la primera causal, digamos, de procedencia, que es la flagrancia. Entonces, frente a la Ley 1952 no trajo mayores cambios. Pues lo sigue estableciendo en su artículo 149 como un medio de prueba, pero tampoco lo entra a regular o lo entra a desarrollar. Por lo tanto, debemos seguir remitiéndonos al Código de Procedimiento Penal, pues para establecer los requisitos de esa flagrancia. Ahora, en cuanto a la segunda causal de procedencia, que es la confesión, sí debo manifestarles que la Ley 1952 de 2019 sí trae algo nuevo.
En principio el artículo 149 lo sigue regulando como medio de prueba. O sea, lo acepta la ley como medio de prueba para poder pues, llevar a cabo el proceso disciplinario. Sin embargo, ya este nuevo código entra a regular y a desarrollar como tal esta confesión. Entonces, respecto a la confesión, el artículo 161 lo establece y establece unos requisitos para esto. El primero, que se hace ante la autoridad disciplinaria competente para fallar el proceso, cosa que no era distinta con la interpretación que se daba al Código de Procedimiento Penal en la anterior ley. Ahora, que la persona que confiesa deberá estar asistida por el defensor. Aquí sí hay algo diferente en lo que respecta a la anterior ley, porque como les había explicado, el concepto de la Procuraduría era que no se requería del defensor para poder, para poder hacer la confesión. Es necesario, requisito establecido en el artículo 161, el estar asistido ese sujeto disciplinario que va a hacer uso de la confesión para que ésta sea válida. En cuanto al tercer requisito, es que la persona, como estaba establecido anteriormente, debe ser informada del derecho que le asiste a la no autoincriminación, derecho constitucional establecido en el artículo 33 de la Carta Política. Y por último, que la confesión debe hacerse de forma consciente y libre, es decir, esa persona debe tener la capacidad de ser consciente para poder determinar esa decisión. Ahora, respecto al... Esta tiene unos efectos. Los efectos o beneficios de la confesión, más bien unos beneficios de la confesión, es que en el momento de la audiencia del disciplinado se acepta responsabilidad que será imputado por parte de las autoridades disciplinarias. Entonces inmediatamente el juzgador evaluará de ser procedente, si es procedente o no, y suspenderá la audiencia por un término que puede ser de 10 días, esto según el artículo 162, con el fin de proferir el fallo sancionatorio. ¿Qué efectos como tal tiene eso? ¿Qué beneficios? Que en el momento de dosificar la sanción, la autoridad disciplinaria deberá disminuir la sanción, ya sea de inhabilidad, suspensión o multa, hasta una tercera parte de la sanción que se impondría normalmente. Hay que decir que hay una excepción a este beneficio, que se da cuando, para las faltas gravísimas contenidas en el artículo 52 del Código General Disciplinario, entendiendo que el Código General Disciplinario, en cuanto a faltas gravísimas, trajo como una clasificación de ellas según, digámoslo así, como el bien afectado, el bien jurídico afectado. Ahora, cuando la confesión se presente durante la etapa de investigación, pues ya será la autoridad disciplinaria que debe evaluarla y determinar si es viable o no, si es procedente, y de encontrarla procedente, pues citará audiencia y formulará los cargos. Por último, en cuanto a la confesión, el artículo 163 de este nuevo Código General Disciplinario establece los criterios que se deben tener en cuenta, que debe tener el operador jurídico en cuenta para poder apreciar la confesión y pues determinar su mérito probatorio a la hora de fallar, fallarle, digamos, en una sanción a ese sujeto disciplinario. Entonces, en este caso, el funcionario competente debe acudir a las reglas de la sana crítica y además a las reglas de apreciación del testimonio, que también se encuentran incluidas en este Código General Disciplinario. Ahora, frente a la tercera causal que les explicaba, que es cuando se trate de faltas leves, la ley 1952 lo que hace es suprimir algunos numerales de los criterios para determinar la levedad o gravedad de la falta establecida en la ley 734 del 2002. En lo que respecta al numeral primero, el cual expresaba que se debe analizar el grado de culpabilidad como criterio para determinar la gravedad o levedad de la falta. En este caso ya no se debe hacer. Y respecto al numeral 9, que hace referencia, digamos, la ley 734 establecía que cuando se tratara de faltas objetivamente gravísimas que se cometieran con culpa grave, pues ya no serían faltas gravísimas, sino que se pasaría a determinar como una falta grave. En este caso, en la ley 1952, ya no pasa a ser culpa grave, sino que es una falta gravísima, sea cometida con culpa grave, se sigue determinando como falta gravísima. Entonces, he aquí las diferencias respecto a estas causales causales de procedencia del procedimiento verbal. Muchas gracias. Compañeros y docentes, tengan ustedes un muy buen día. A continuación seguiré con la exposición de mi compañero Alejandro y voy a abordar la cuarta causal de procedencia, la cual se encuentra inmersa en el artículo 172 en el inciso segundo
la cual establece que se aplica el procedimiento verbal cuando se traten de algunas faltas gravísimas. Estas faltas gravísimas se encuentran contempladas en el artículo 48, en el artículo 48, de las cuales voy a ser específico en 5. La primera es la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses. Es decir, cuando un servidor público sabe que tiene que apartarse de un determinado cargo o acto porque algún familiar suyo o algún conocido va a iniciar a ejercer algún cargo donde él está trabajando, este debe declararse inhabilitado y debería retirarse y permitir que otro servidor siga con esta actuación. La segunda es muy similar y son las obligaciones con violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero aquí se tiene la obligación de declararse siempre impedido e inhabilitado cuando se vaya a hacer una actuación dentro de esta entidad pública donde vaya a participar ya sea algún familiar, mejor dicho, en línea consanguínea dentro del primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y tercero civil. El tercer numeral que voy a abordar es la violencia contra el servidor público. Esta es una causal que también se va por el procedimiento verbal disciplinario porque lo que busca es una celeridad, es una rapidez en este procedimiento y que se sancione inmediatamente al servidor que esté cometiendo o esté inmerso dentro de esta falta gravísima. El siguiente numeral es cuando se utiliza el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos. Sabemos que los servidores públicos no tienen la facultad dentro de las empresas de promocionar o participar dentro de la política, toda vez que le dan un favoritismo a algunos sectores o a algunos partidos políticos. Y por último tenemos el abandono injustificado del cargo. Esta causal es la causal gravísima que se lleva por el proceso verbal disciplinario. ¿Por qué? Porque necesita de manera ágil para saber si este sujeto tendrá una sanción, ya sea una suspensión, inhabilidad o lo que corresponde por el abandono del cargo injustificado con un trámite de forma eficaz. Vamos a hablar ahora de la quinta y última causal de procedencia. Esta se encuentra en el inciso tercero del artículo 175 del Código Disciplinario Único, el cual se debe tramitar al procedimiento verbal cuando existan los requisitos sustanciales para formular el pliego de cargos. O sea, debe entenderse que para que pueda abrirse el pliego de cargos tendrá que establecerse la determinación de la conducta investigada y en virtud de ello tener todos los elementos y pruebas que permitan cumplir los requisitos señalados en el artículo 162 y además del contenido del pliego de cargos, el cual se encuentra en su artículo siguiente, en el artículo 163. Terminado el tema ahí, iniciaré con el auto de citación a audiencia. Este auto de citación a audiencia se da una vez se verifique que se encuentra dentro de las causales por las cuales se adelanta el procedimiento verbal, que son las anteriormente mencionadas. Como ya lo mencionó mi compañero Alejandro, son la flagrancia, la confesión, las faltas leves y lo que acabé de explicar, las faltas gravísimas. Además de esto, se debe determinar de quién es el funcionario competente, es decir, quién va a abocar el conocimiento y el cual va a proferir un auto de citación a audiencia. Aquí se puede decir que este auto de citación a audiencia se asimila al auto de formulación de cargos que se da en el procedimiento ordinario. Este auto de citación se encarga o se encuentra regulado en el artículo 177 del Código Disciplinario Único y este se asimila al pliego de cargos del procedimiento ordinario. Es por eso que debe contener lo del artículo 163 del Código Disciplinario Único. ¿Qué debe contener? Primero debe contener la calificación y procedencia del procedimiento verbal, es decir, que en el auto de citación se debe consignar el objeto del pronunciamiento donde se indica que se calificó el procedimiento a seguir
bajo unos parámetros establecidos según el artículo 163, es decir, indicando bajo qué causal se encuadró la conducta o qué causal originó el procedimiento verbal, y en consecuencia, se cita audiencia al servidor público implicado. Además de eso, debe contener la identificación del funcionario del cuestionado, debe contener el cargo o empleo que desempeñaba si ya no está laborando, y cuarto, debe haber una explicación de las causas que fundamenten la orden de suspensión provisional. Si tal medida, todo esto si tal medida fuera procedente. La quinta es la relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las normas que lo tipifican. Esto se presenta una breve motivación, un breve recuento de los hechos constitutivos de la falta y de su tipicidad. Sexto, debe contener la relación de las pruebas tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar. Para ello, el operador disciplinario debe hacer una enumeración de las pruebas con fundamento en las cuales se hace la citación a la audiencia y la relación de las pruebas que se practicarán en el curso de la audiencia. Como séptimo, debe haber la responsabilidad que se estime. Puede que al funcionario esto le debe analizar unos criterios para determinar la gravedad o la levedad de la falta. Esta se determina de acuerdo al artículo 43. Los criterios que se deben analizar son la culpabilidad, es decir, debe determinar si la conducta se hizo a título de dolo o a título de culpa, y los cuales son pruebas y deben ir soportadas, y esta labor la debe cumplir con cada una de las pruebas, y esto debe ir estipulado en el auto de citación a audiencia. Seguimos con el auto de citación a audiencia. En el nuevo Código General Disciplinario, este se establece en su artículo 223, y el cual se debe notificar personalmente según el artículo 225. Este auto de citación a audiencia y formulación de cargos debe tener los siguientes requisitos. Primero, la identificación del autor o autores de la falta. Segundo, la determinación del cargo o la función desempeñada. Tercero, la descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de tiempo, modo y lugar en que se cometió la conducta. Cuarto, las normas presuntamente violadas por concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta. Quinto, el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento. Sexto, el análisis de su culpabilidad. Séptimo, el análisis de pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados. Octavo, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad de la levedad de la falta. Y como noveno tenemos el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Compañeros, continuando con la exposición y haciendo el paralelo de la ley 734 con la ley 1952, esta hace alusión a las faltas gravísimas, en la cual trae como novedad en su libro segundo, título único, la descripción de las faltas disciplinarias en particular, en el cual establece en el capítulo primero las faltas gravísimas, clasificando así estas dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la afectación a la función que cumplía el sujeto disciplinable, como por ejemplo las faltas relacionadas con la contratación pública, las distingue de las faltas relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales. Como quinto, tenemos que en virtud de la existencia de los requisitos para la formulación en el pliego de cargos, pues si bien es cierto que esta no permite establecer un procedimiento en específico, sí establece un nuevo requisito para la formulación del pliego de cargos, el cual se da con la ilicitud sustancial. Terminando ahí, seguimos con el auto de citación a audiencia, el cual se encuentra regulado en su artículo 223,
223 del Código General Disciplinario, el cual se debe notificar personalmente según el artículo 225 del mismo código, en el cual debe contener, primero, la identificación del autor o los autores de la falta. Segundo, la denominación del cargo o la función desempeñada. Tercero, la descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se realizó. Cuarto, se debe presentar un análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es Paula Cruz y en mi parte pues les voy a exponer sobre el trámite para la audiencia tanto en la ley 734 como en la ley 1952. Entonces, inicialmente pues es de anotar que esta audiencia pues es pública y la preside el jefe de la dependencia, pues a cargo del proceso de quien es el competente para adoptar las decisiones que en su desarrollo pues deban tomarse. De igual manera pues en ella participan los demás sujetos procesales. Es bueno establecer que pues en esta audiencia podrá desarrollarse de manera concentrada o pues por etapas, porque como se explicará más adelante, pues el operador disciplinario tiene a su discrecionalidad fijar los términos dentro de unos límites para continuar pues con el trámite de la audiencia. A pesar de que el legislador pues ha establecido unos términos para el desarrollo de esta audiencia, pues es de entender que estos no se cumplen de manera estricta, pues toda vez que es muy difícil para todas las entidades pues respetar dichos términos, pues no se ha demostrado en la práctica que estos son insuficientes, se ha demostrado que son insuficientes. Entonces, inicialmente vamos a empezar con la ley 734 con respecto a la instalación de la audiencia. Entonces, de primera mano, se procederá pues, a instalar la audiencia, donde se especificará tanto el lugar como la fecha, hora, donde se está llevando a cabo. De igual manera, pues quienes se constituyen en audiencia, como por ejemplo el operador disciplinario, el quejoso, el investigado y pues el defensor en caso de que pues, el disciplinado tenga y pues acuda a esta diligencia con él. Por otro lado, entonces podemos decir que se puede darse que al momento de iniciar la audiencia el implicado pues se presente por primera vez con su defensor pues de confianza o sí de confianza, situación en la cual pues es necesaria en la misma acta darle posesión y pues reconocerle la personería para actuar. En primera mano entonces tenemos con respecto a la lectura o explicación del acto de citación de la audiencia. Seguido a ello pues se procederá a dar lectura de la providencia de citación a audiencia contenida en el auto de citación. En segunda parte tenemos la versión libre del sujeto disciplinable, puede ser tanto verbal como escrita, pues el disciplinado rinde versión libre, verbal o escrita, sobre las circunstancias de la comisión de la falta y pues puede optar por aportar o solicitar pruebas. Ya con respecto pues, al operador disciplinario, este puede resolver las pruebas conducentes y pertinentes solicitadas antes y durante la audiencia, pues el jefe de la dependencia resuelve estas de manera emotiva sobre, pues, ordenando la práctica de las que resulten pues, conducentes y pertinentes y pues de las que de oficio se estimen necesarias. Ya pues si el competente disciplinario niega alguna solicitud probatoria, pues se procederán los recursos de reposición y pues de apelación. Entonces, posterior a esto, una vez escuchados todos los sujetos procesales, se procederá a resolver las solicitudes de las pruebas. Esto siempre y cuando no se soliciten nulidades, evento en el cual pues se debe en primer lugar resolver tal solicitud, pues, en caso de que existieran nulidades, y pues concederse el recurso de reposición que contra su negativa es procedente. Ya en caso de ser interpuesto este recurso, pues deberá ser resuelto antes de seguir con el desarrollo de la audiencia.
Hablando entonces un poco sobre los recursos, tenemos que hablar sobre los recursos anteriormente mencionados. Como todos los recursos procedentes en esta audiencia, pues deberán sustentarse verbalmente en el momento que pues, se profiere la decisión, y de igual manera pues el director del proceso deberá decidir oral y emotivamente sobre el recurso planteado. Pues el recurso de apelación se considera en efecto suspensivo si la negativa es total y no se decretaron pruebas de oficio, y se considera en efecto diferido si la negativa es total y se decretaron pruebas de oficio, y en efecto devolutivo si la negativa es parcial. Ya con respecto pues, a la práctica de pruebas, con respecto a la ley 734, esta se procederá a practicar las pruebas en la misma diligencia dentro de un término improrrogable de 3 días. Ya si las pruebas no pueden realizarse en el desarrollo de la misma diligencia, depende, pues si el jefe de la dependencia así lo considera, podrá suspenderse por un término máximo de 5 días y pues señalará la fecha para la práctica de pruebas pendientes. Con respecto a los alegatos de conclusión, la ley 734 menciona que una vez concluida la etapa probatoria, el operador disciplinario deberá conceder el uso de la palabra por una sola vez al investigado y a su defensor. Si lo tienen para que presenten sus alegatos de conclusión, o para que los sujetos procesales pues de igual forma presenten los alegatos de conclusión. Se puede ordenar pues con respecto a los alegatos de conclusión, se puede ordenar un receso por el término que se considere indispensable, pero este no debe ser inferior a 3 días ni superior a 10 días. Contra pues, estos autos que decreten recesos no procede ninguna clase de recursos de ley. Finalmente, entonces, con respecto al fallo, la ley 734 se pronuncia señalando que una vez finalizados los alegatos, el operador disciplinario procederá verbal y emotivamente a emitir el fallo. Si el operador disciplinario lo considera necesario, pues procederá a suspender la audiencia por un término de 2 días para adoptar la respectiva decisión. Siguiendo pues con lo anterior a lo que corresponde con el quejoso pues para la asistencia del mismo a la lectura del fallo, se tiene que en la ley 734 establece que una vez fijada la fecha de la audiencia de continuación de la misma para la lectura del fallo, debe comunicársele pues al quejoso con el propósito de que asista a la diligencia y pues ejercer su derecho de solicitar la revocatoria de un posible fallo absolutorio. Ya lo que corresponde en cuanto al disciplinado o su defensor, estos podrán interponer recurso de reposición si se tratare pues de un proceso de única instancia y pues el de apelación para los de primera instancia. En estos recursos pues se debe sustentar verbalmente o por escrito dentro de los 2 días siguientes. Cuando se trata pues de un proceso de única instancia, el recurso de reposición lo resolverá el procurador general. Si es de doble instancia, se ordenará la remisión del expediente al superior funcional. Ya con lo que tiene que ver con el contenido pues, del fallo de primera instancia, tenemos que es una calificación pues, definitiva de la naturaleza de la falta y pues, de la culpabilidad. Es un fundamento pues, probatorio, razones jurídicas de la decisión sancionatoria y absolutoria, y pues tiene unos aspectos de la dosificación o de agravación y favorabilidad. Y pues como ya se mencionó, contra esta decisión procede el recurso de apelación. Posteriormente, pues con el trámite de segunda instancia, pues ahora bien, en los casos en los que pues, se interponga recurso de apelación, hablaremos de un trámite pues, de segunda instancia, donde su fallo deberá ser resuelto 2 días después de la sustentación del recurso de apelación. Sin embargo, pues en la práctica, por razones de congestión y pues de carga laboral, se puede tener como referencia los 45 días con los que cuenta el funcionario de la segunda instancia en el procedimiento ordinario.
Ya la providencia que decía la apelación o reposición, pues no es susceptible de recurso alguno y pues esta queda en firme a partir de que sea suscrita por el funcionario, pero pues es solo a partir de su notificación que surte efectos jurídicos. Bueno, compañeros, entonces ya con lo que corresponde a la ley 1952 del 2019, el nuevo Código General Disciplinario, vamos a empezar entonces pues con el trámite del procedimiento. De primera mano entonces tenemos la fijación de la fecha de la audiencia, que pues en la ley 734 nos establece que la fecha de la audiencia no debe ser inferior a 5 ni superior a 15 días, contados a partir de la notificación del auto de citación. Esto pues según la sentencia C370 del 2012, conforme pues a su artículo 177 en el Código Disciplinario Único. Ya en la ley 1952, en su artículo 225, pues nos establece la misma regla de la 734 del 2002, pero pues reafirma la posición de la Corte Constitucional respecto a que se debe comenzar a correr el término desde la notificación del auto de citación. Ya hablando entonces del procedimiento antes de la audiencia, en la ley 1952 tenemos en su artículo 225 que pues se debe librar la comunicación al procesado o pues a su apoderado para que se presenten dentro de los 5 días siguientes para efectos de notificarlos del auto de citación a la audiencia personalmente. Ya pues en el Código General Disciplinario no se refiere a ninguna otra situación respecto al trámite previo a la audiencia. Posteriormente entonces, ahora sí nos vamos a entrar más como tal al trámite de la audiencia, estableciendo inicialmente pues las formalidades de la misma. Pues en su artículo 226 establece que pues inicialmente debe ser pues grabada en medios técnicos, ya sean video o audio. Segundo, pues se debe levantar un acta donde se resuma lo actuado en la audiencia, lo relatado en la audiencia. Por otro lado, pues cada sesión de una audiencia se debe fijar la fecha, hora y lugar para pues proseguir con la misma. Y pues no se puede resolver ningún tipo de solicitud durante la suspensión de la audiencia. Ya con el procedimiento a seguir en la misma audiencia, entonces tenemos que inicialmente se presentarán brevemente los hechos y los cargos formulados en el auto de la citación. A diferencia pues de la ley 734 del 2002, pues que en caso de que el sujeto disciplinable acuda con el defensor, pues se le debe preguntar si acepta o no la responsabilidad imputada en la formulación de los cargos. Si en su deseo pues acepta la responsabilidad y pues no comparece con el defensor, esta audiencia se suspenderá durante 5 días para que éste pues acuda con un defensor de confianza, o si no pues entonces se le asignará uno de oficio. Ya en tal caso pues de que no proceda la confesión o solo pues acepte cargos de forma parcial, se le da la oportunidad al disciplinado de hacer pues el uso de la facultad de rendir una versión libre y pues presentar sus descargos y pues además de aportar y solicitar pruebas si así lo desea. Por otro lado, entonces, luego se le concede el uso de la palabra al defensor si el sujeto disciplinable pues lo tiene, y pues si se presenta el Ministerio Público y las víctimas con sus apoderados para que pues puedan presentar solicitudes, nulidades o pues aportar o peticionar alguna clase de prueba. Ya pues el operador disciplinario debe resolver las nulidades en caso de que existieren. Y finalmente pues entonces debe decidir si decreta o niega la práctica de una prueba, según su argumentación de conducencia, pertinencia y utilidad, y pues se decretarán las de oficio si fuere necesario.
Ya con respecto a que existiera la negación de la práctica de una prueba, se notificará en estrados y pues contra dicha decisión procede el recurso de apelación, el cual debe pues interponerse y sustentarse en el mismo acto. Ya la práctica de pruebas puede adelantarse hasta por un término de 20 días. Estos pueden ser prorrogables por el mismo término. Ya luego agotada pues la práctica de pruebas, el juzgador ordenará la suspensión de la misma por un término pues máximo de 5 días para que los sujetos procesales presenten los alegatos previos a la decisión. Una vez se reanuda pues se oralizan los alegatos finales y finalmente pues se debe citar para el fallo dentro de los 5 días siguientes. Ya con respecto a lo que contiene el fallo, son 9 requisitos que debe contener y pues esto debe constar por escrito, los cuales son, primero, pues la identidad del disciplinado, segundo, un resumen de los hechos, tercero, el análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y pues, de las alegaciones que hubiere sido presentadas. Igualmente el análisis de las pruebas en que se basa, el análisis de la culpabilidad, el análisis de la ilicitud del comportamiento, la fundamentación de la calificación de la falta, las razones de la sanción o de la absolución y pues finalmente la exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva. Finalmente, pues el fallo se notificará en estrados y queda ejecutoriado en la terminación de la audiencia si no fuere recurrida. Contra el fallo pues, de primera instancia procede el recurso de apelación. Este deberá interponerse en la misma diligencia y se podrá sustentar verbalmente de forma inmediata o por escrito dentro de los 5 días siguientes ante la Secretaría del Despacho. Esto según lo establece el artículo 233 de la Ley 1952 del 2019. Ya con lo que corresponde al trámite de la segunda instancia, entonces nos manifiestan que el funcionario de segunda instancia deberá decidir por escrito dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. El recurso pues, de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para pues, revisar únicamente los aspectos impugnados y pues, aquellos otros que resulten inescindiblemente pues, vinculados al objeto de impugnación. Ya con lo que corresponde a la práctica de pruebas en segunda instancia, según el artículo 235, nos manifiesta que únicamente se podrá decretar pruebas de oficio y con carácter excepcional, pues en dicho evento y luego pues, de practicadas las pruebas se dará el traslado por el término de 3 días al apelante para pues, proferir el fallo en el término que será máximo de 40 días. Bueno compañeros, entonces de esta manera culminamos nuestra exposición. Espero sea de pleno entendimiento y agrado para todos ustedes. Muchas gracias.